Buenas tardes, hoy desarrollaremos el tema número 7, el oncenio de la guía, la segunda parte. Vamos a ver los aspectos económicos, sociales y el fin del periodo. Recordemos que durante el oncenio de la guía se va a dar la denominada Patria Nueva, ¿no? Y se va a fundar una nueva constitución, la Constitución de 1920, que va a favorecer a este gobernante Augusto B. Leguía. En el aspecto económico vamos a empezar a depender más, ¿no?, de la economía de Estados Unidos por la cantidad de préstamos, la cantidad de empréstitos que va a solicitar el gobierno de Leguía para modernizar Lima, para realizar obras públicas, etcétera, etcétera. En su gobierno va a crear el Banco Central de Reserva del Perú como la única entidad autorizada a emitir billetes respaldados de oro físico, fondos en dólares y libras esterlinas, así también como el regulador del sistema crediticio. En su gobierno de Augusto B. Leguía, la deuda que teníamos de 25 millones va a llegar a un punto histórico de 221 millones de soles, 10 años después, ¿no? También en su gobierno se va a contratar los servicios de la Fundación Rockefeller con el objetivo de erradicar la fiebre amarilla. Realizó medidas de saneamiento ambiental al realizar caminos, desagües, pavimentación de las calles, sistemas de eliminación de basura, agua potable y refacción de puertos, que fueron materializadas por la Fundación Company. También en su gobierno se va a ratificar este acuerdo que se tuvo con la Peruvian Corporation y los ferrocarriles, quienes van a tener en este caso el control ya de manera definitiva de los ferrocarriles de nuestro país. En el transcurso de este contrato van a surgir posteriores desacuerdos. El gobierno dejó de pagar varias anualidades. Así, en el año 1907 se va a firmar un nuevo convenio, alargándose el plazo de explotación hasta el año de 1973. En 1928, por la ley número 6821, se va a firmar con la Peruvian Corporation un nuevo contrato de permuta, por el cual esta empresa inglesa cedía al gobierno peruano lo siguiente: el saldo que aún le restaba por extraer de los 3 millones de toneladas de guano que le concedieron en 1889, las 8,5 anualidades de 80,000 libras cada una que el gobierno le debía. En compensación, el gobierno de Augusto B. Leguía le va a dar los siguientes acuerdos: la propiedad perpetua e irrevocable de los ferrocarriles del Estado, el 50% de las utilidades en las ganancias de la empresa, la navegación también a perpetuidad en el lago Titicaca. Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas se dio fin a esta situación, se expropió a la Peruvian de los ferrocarriles que explotaba, los cuales pasaron a poder de la empresa estatal ENAFER de Perú, ¿no? Luego también se va a dar la Brea y Pariñas, el laudo de París. Las dos partes litigantes estuvieron representadas por el ministro Alberto Salomón y el inglés A.C. Grant Duff. Firmaron un convenio. En este convenio, sobre todo, fue aprobada en París, ¿no?, en el cual se va a disponer las siguientes medidas, ¿no? Que la propiedad denominada La Brea y Pariñas, que comprendía unos 41.614 pertenencias de 40.000 metros cuadrados cada una, se reconoce estos yacimientos como una propiedad y no como una concesión. Se fija un régimen tributario especial por 50 años a favor de esta compañía y no del Perú. La empresa también se va a comprometer a un pago de 1 millón de soles por todas las contribuciones adeudadas con el Estado peruano. En conclusión, el Perú renunciaba durante 50 años a recibir el producto del impuesto que según ley debe pagar todas las compañías que se dedican a la explotación del petróleo, y se obligaba a no aumentar el impuesto de exportación durante 20 años. Entonces, durante estos 20 años, esta compañía logró explotar una gran cantidad de recursos, en este caso el petróleo, sin pagar prácticamente nada. El 28 de febrero de 1924, la International Petroleum Company subsidiaría a la empresa norteamericana Standard Oil y iba a adquirir la propiedad de La Brea y Pariñas. En aspecto laboral, se va a dar el reconocimiento a las comunidades indígenas,
se va a crear el Patronato de la Raza Indígena, una institución que va a ser destinada a la defensa y la protección de la raza y a su desenvolvimiento cultural y económico. Se va a crear el Comité Pro Derecho Indígena, Tahuantinsuyo y la sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento. Se organizó centros agrícolas y escuelas técnicas también rurales. Aquí también se va a dar la ley de la vagancia, ¿no? El cual para todo individuo carente de bienes y rentas, oficio o profesión, esta ley señaló como penas la expulsión y el trabajo en obras públicas. Para las clases medias urbanas, empleados y obreros, se logró un aumento de sueldo, concesiones de tiempo para poder almorzar, ley del descanso dominical, etcétera, etcétera. Se va a construir también diversas carreteras departamentales con el producto de la denominada Ley de la Conscripción Vial, que obligaba a todos los varones en el gobierno de Augusto B. Leguía entre 18 y 60 años a colaborar con la construcción de carreteras mediante el trabajo gratuito en ellas durante 12 días al año o pagando el importe de los jornales correspondientes. O sea, si tú hubieras estado en esa época y tenías 18 años, ¿no? Tú ibas a trabajar 12 días gratis para el Estado peruano construyendo carreteras, ¿no? Eso no se te iba a reconocer. Esta ley promulgada el 10 de mayo de 1920 en realidad solo obligó a trabajar al indio, ¿no? Que no podía abonar el importe de dichos jornales. Obviamente, pues no, si tú pertenecías a la clase media y podías pagar esa cantidad de dinero, te librabas de este trabajo forzado. Aquí también van a surgir dos nuevos partidos políticos, el PSP, Partido Socialista del Perú, fundada por José Carlos Mariátegui, y la CGTP, que es la Central General de Trabajadores del Perú, ¿no? La posición de ellos era establecer el socialismo como un trabajo a largo plazo, sobre todo buscaba deslindarse de la dominación imperialista de Estados Unidos. Y el otro partido político que se va a crear es el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Haya de la Torre, quien va a ser exiliado a México y desde México va a fundar este partido político, ¿ya? Su posición antiimperialista lo lleva a proponer que el país debía ser liderado por las clases medias, ya que ellos son los profesionales y por lo tanto son más capacitados para realizar esta tarea. En este caso, en el Perú funda el PAP, el Partido Aprista Peruano, y su obra fundamental fue el antiimperialismo y el APRA. Ahora, el hecho y las obras que sucedieron durante el gobierno de Leguía, la inauguración de plazas y parques, como el Parque de la Reserva, la Plaza San Martín, la Plaza Sucre, la Plaza 2 de Mayo, el Parque Universitario, el Pasaje del Correo. También construcción de muchas avenidas, ¿no? Avenida Arequipa, Avenida El Progreso, Unión, Brasil, Francisco Pizarro y Central. Construcciones también arquitectónicas como la reconstrucción del Palacio de Gobierno, el Hotel Bolívar, el Panteón de los Próceres, el Ministerio de Fomento, la Sociedad de Fundadores de la Independencia, la Escuela Nacional de la Agricultura y Veterinaria, el Teatro Forero y el local del Banco de Reserva del Perú. También va a realizar obras de irrigación en Cañete, Lambayeque, Chancay y Olmos. Obras viales de norte a sur a lo largo de toda la costa y la sierra, caminos de penetración con carreteras troncales y carreteras centrales. Obras viales tendidas de norte a sur, construcción de ferrocarriles, modernización de los servicios portuarios del Callao, con el establecimiento de muchos muelles, almacenes y plataformas, creación de la Escuela de Aviación Militar, el Ministerio de Marina y la Escuela de la Policía. ¿Cuándo acaba? Acaba en 1929, después de que ocurre esta crisis económica de la Bolsa de Valores de Nueva York, el famoso Jueves Negro de Wall Street, que en el Perú se va a manifestar, como señala Julio Kotler, con los enclaves mineros y agrícolas, despidiendo a más de la mitad de los trabajadores y los salarios se van a reducir en proporción análoga y los algodoneros suspendieron el enganche de cerca de 40.000 campesinos. Obviamente, durante esta época, nuestra sociedad va a estar en una crisis inmensa, una gran crisis. En la mañana del 22 de agosto de 1930, se subleva la guarnición de Arequipa, encabezada por el comandante Luis Sánchez Cerro,
iba a pronunciar un discurso donde justificaba y anunciaba su levantamiento o su golpe de Estado, el cual va a ser redactado por José Luis Bustamante y Rivero. Después de que se enteró, Augusto B. Leguía va a formar una junta militar, una junta de gobierno, y va a tratar de escapar por el Callao en el crucero Grau rumbo a Panamá, pero va a ser obligado a retornar, siendo trasladado a la isla San Lorenzo con ya su salud ya muy quebrantada, ¿no? Luego va a ingresar a la penitenciaría y se va a trasladar a la Clínica Naval de Bellavista, donde va a fallecer en 1932, cuando ya tenía 69 años. Aquí estamos observando la fotografía del presidente Augusto B. Leguía y la primera Miss Perú en febrero de 1930. Meses después va a ser derrocado. Menciona 3 medidas aplicadas por Leguía a favor del indígena, ¿no? Se creó el patronato indígena, se creó en este caso también, aquí tenemos 4 puntos. Se creó también el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo y también la sección de asuntos indígenas en el Ministerio de Fomento y Cultura. José Carlos Mariátegui, principios programáticos del Partido Socialista de 1928. El Partido Socialista adapta su praxis a las circunstancias concretas del país, pero obedece a una amplia visión de clase y las mismas circunstancias nacionales están subordinadas al ritmo de la historia mundial. El imperialismo no consiente a ninguno de estos pueblos semicoloniales, que explota como mercado de su capital y sus mercaderías y como depósito de mercaderías primas, un programa económico de nacionalización e industrialismo. Los obliga a la especialización, a la monocultura, petróleo, cobre, azúcar, algodón en el Perú, crisis que deriva de esta rígida determinación de la producción nacional por factores del mercado mundial capitalista. La economía precapitalista del Perú republicano, que por la ausencia de una clase burguesa vigorosa y por las condiciones nacionales e internacionales que han determinado el lento avance del país en la vía capitalista, no puede liberarse bajo el régimen burgués enfeudado a los intereses imperialistas, coludido con la feudalidad colonial. El destino colonial del país reanuda su proceso. La emancipación de la economía del país es posible únicamente por la acción de las masas proletarias solidarias con la lucha antiimperialista mundial. Solo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrática burgués, que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir. Tomado de José Carlos Mariátegui, Ideología y Política, escrito en 1981. Responde a las siguientes preguntas de acuerdo al texto, ¿no? Según el texto, ¿cuál es la principal característica de la economía peruana? Tenemos una economía semifeudal, capitalista, dependiente de los países imperialistas. Pregunta número 2. ¿Quién determina en este caso la producción de un país? Lo va a determinar las masas de los proletariados y también la burguesía. ¿Cuál es el papel de las masas proletarias? En este caso, el papel que cumplen ellos va a ser fundamental para el cambio de la dirección de la política y de la economía en nuestro país. Muy bien, estudiantes, ustedes van a copiar las respuestas que se dieron anteriormente y van a desarrollar la página 31 y la página 32.